España, la gente canta con clamor, que viva España, la 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 la. La paella es un plato típico tradicional de España, específicamente de Valencia. Por eso se le llama también paella valenciana. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Acompáñenme a preparar este delicioso plato, uno de mis preferidos en cuanto a platos internacionales se trata. Hay muchos tipos de paella. La que yo voy a preparar hoy es la paella valenciana, que lleva pollo, lleva chorizo español y mariscos. Pero la paella original o la más antigua se preparaba con conejo y caracoles. Paella o paellera. Así se le llama a este tipo de sartén en donde vamos a cocinar la receta que les traigo hoy, que es una deliciosa paella. Pero si ustedes no tienen este tipo de paella o paellera, pueden usar un sartén amplio que se parezca a más o menos a esto. Es muy importante usar el arroz correcto para nuestras paellas. Y ese arroz es este que se le llama tipo bomba. Uno de los ingredientes muy importantes también que aportan un sabor bien característico a las paellas es el azafrán. Son exactamente los estigmas de la flor del azafrán y cada flor tiene solamente 3 y es por eso que es tan costoso el azafrán, porque se necesitan muchísimas flores para obtener 100 gramos de azafrán. El azafrán es originario de Asia Menor. Aparte del color que va a aportar a nuestra paella, aporta también sabor y es muy característico. Vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar para preparar nuestra paella. Los ingredientes los podrán conseguir también en la caja de descripción del video. No olvides suscribirte antes de que termine este video. Si te está gustando lo que estás viendo hasta ahora, suscríbete a mi canal. Comenzamos salpimentando nuestro pollo y lo vamos a dejar reposar mientras cortamos el resto de nuestros ingredientes. Ahora comienzo a cortar mis pimentones. La cebolla. Ahora les voy a mostrar cómo quitarle la vena o cómo preparar nuestros camarones para nuestra paella. Este que ustedes ven aquí es tamaño 30-40. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle la cabeza y así simplemente la presionamos hacia afuera y ya ella sale. ¿Okay? Tenemos siempre papel a la mano o si estamos cerca de un grifo pues nos lavamos las manos. Y entonces ahora lo que hacemos es agarrar las patas y simplemente le quitamos la cáscara. Sale muy fácil. Y ya. Aquí ya depende si ustedes lo quieren con la colita o se la quieren dejar. Si se la quitan, entonces hacemos hacia acá y ya nos queda el camarón sin la cáscara. Y para retirarle el intestino es el que está por aquí encima, no por aquí abajo. Ellos por aquí abajo también tienen como una venita negra, pero no es el intestino, eso se lo podemos dejar. Entonces, para quitárselo, usamos con un cuchillo pequeñito de estos, es mucho más cómodo. Lo podemos abrir por acá encima y
Y aquí, este está casi limpio, pero aquí está el intestino. Muy, muy pequeñito. Hay unos que lo traen bien lleno. Y ya que está. Lo coloco aquí en una servilleta. Y ya entonces aquí quedó limpio mi camarón. Yo después los lavo de nuevo porque entonces así ya queda mi camarón listo para cocinar. Aquí tiene otro pedacito. Y les voy a mostrar otra forma de quitarle la avena. Una cosa, aquí esto yo no lo boto, la cáscara y todo eso, porque con esto voy a hacer el caldo que voy a usar para mi paella. Así que esto no lo boten. Ok, agarramos otro, le retiramos la cabeza. Otra forma es, podemos abrir como aquí en la primera, segunda, tercera, como en el medio. Abrimos apenas una cortadita y miren, este sí se ve más clarito, que tiene aquí el intestino. Entonces con un palito de estos sacamos el intestino. Este sí estaba lleno, ¿ves? Entonces lo pasamos para acá y ya tenemos el camarón listo. Y así entonces voy a preparar el resto de mis camarones. Ok, ahora para hablarles un poquito sobre nuestros mejillones y las almejas. Es muy importante que al momento de comprar tanto mejillones como almejas, ustedes verifiquen que están completamente cerradas. Si ustedes encuentran alguna que esté semiabierta, por ejemplo, esta está semiabierta, no sé si alcanzan a verla, esta no nos va a servir, porque esto quiere decir que está muerto. Es muy peligroso comer mariscos que no estén en buen estado. Miren, estas están totalmente cerradas. Y también muy importante, mantenerlas siempre en frío. Puede ser sobre un plato lleno de hielo y ponemos encima nuestros mejillones o nuestras almejas. O los mantenemos dentro de nuestro refrigerador hasta el momento que vayamos a usarlos. Otra cosa importante, ellos, a pesar de que aquí se ven que están como limpios, pero igual tenemos que limpiarlos, meterlos en agua. Hasta que no veamos que el agua está limpia de arena, libre de arena, no dejamos de enjuagarlos. No olvides suscribirte antes de que termine este video. Si te está gustando lo que estás viendo hasta ahora, suscríbete a mi canal. Coloco mi paellera a fuego medio a calentar, agrego mi aceite de oliva y voy a esperar que caliente un poco. Agrego un pedacito de pollo para verificar cuando el aceite esté suficientemente caliente para agregar mis piezas de pollo. Las dejo allí hasta que doren por ambos lados. Agrego ahora el chorizo, lo dejamos dorar unos 3 minutos y lo retiramos y reservamos. Una vez que nuestro pollo esté dorado por ambos lados, lo retiramos y reservamos. Subimos un poco el fuego y agregamos la cebolla y los pimentones rojos y verdes. Agregamos un poco de sal y un poquito de aceite. Y dejamos cocinar hasta que doren un poco. Abrimos un espacio en el centro de nuestra paellera para agregar el azafrán. Este también puede ser diluido en el caldo que vayamos a usar. Revolvemos todo muy bien para integrar. Y agregamos ahora el ajo. También revolvemos para que se mezcle con el resto de los ingredientes. Ahora añadimos el perejil, regresamos el chorizo y el pollo que habíamos cocinado previamente y revolvemos todo muy bien. Agregamos nuestro arroz, tratamos de distribuirlo por toda la paellera para no tener que moverlo mucho. Añadimos el tomate. Enseguida agregamos nuestro caldo que hicimos con las cáscaras de nuestros camarones. Ustedes pueden usar caldo de pescado o en todo caso también caldo de pollo. Y no puede sobrepasar los remaches de nuestra paellera.
Agregamos la sal y la pimienta, tomando en cuenta que ya salpimentamos nuestro pollo. Revolvemos un poco y probamos. Colocamos primero nuestras almejas, ya que son las que llevan más tiempo para que logren abrirse, o sea, se cocinen. Y vamos a colocarlas de esta forma, con la abertura hacia arriba, para dar chance de que puedan abrirse bien y nosotros podamos ver cuando ya abran. A este punto no debemos revolver nuestra paella. Podemos solamente mover nuestra paellera. Es muy importante no revolver constantemente o no tocarlo, dejarlo cocinar, porque el tipo de arroz que estamos usando, que es el tipo bomba, lo que les comentaba, que tiene alto contenido de almidón. Entonces, si revolvemos, vamos a obtener un arroz tipo risotto, cremoso. Entonces, eso no es lo que estamos buscando en nuestra paella. Ahora bajamos el fuego y agregamos los mejillones, de la misma forma como colocamos nuestras almejas. Añadimos también nuestros guisantes. De igual forma colocamos nuestros camarones de forma decorativa. Y aparte de decorar nuestra paella, va a servir como una tapa, una cubierta, para que ayudar a cocinar nuestro arroz. Y decoramos también con tiritas de pimentón rojo. En este caso, que estoy trabajando con una hornilla grande de mi cocina, el fuego va a estar centrado justamente en el medio. Entonces estos camarones los voy a voltear porque se cocinan más rápido que los que están alrededor. Ya después, cuando yo note que los que están alrededor también están cocidos un poco por debajo, los voy a voltear. También nos podemos ayudar cubriendo nuestra paellera con papel aluminio. Ahora es momento de probar nuestro arroz. ¿Cómo saber si nuestro arroz ya está listo? Debe estar suave, más no que se deshaga en la boca. Si el arroz ya está listo, entonces subimos el fuego para que se termine de consumir el líquido que queda en nuestro arroz. Y vamos a estar muy pendientes de que no se nos queme esta parte del centro, que es el famoso socarrá. Al haberse evaporado por completo nuestro líquido, apagamos el fuego y dejamos descansar unos 5 o 10 minutos nuestra paella antes de servirla. Sacudimos de nuevo nuestra paellera y agregamos ahora nuestro perejil. Y vamos también a agregar un poco de jugo de limón. Y finalmente, para servir nuestra paella, la acompañamos con un poquito de perejil picadito por encima y unas rueditas de limón y un poquito de aceite de oliva. Y por supuesto, no puedo despedirme sin antes probar esta delicia de paella. Y miren el arroz, cómo queda, que es un arroz suelto, nada parecido al risotto, y esto es por lo que les dije de no removerlo mientras lo cocinamos. Esta parte también es importante, esta parte que ustedes ven aquí, siempre se hace en la parte del centro de nuestra paella o nuestra paellera, del sartén. Y esto se llama socarrá. Y es la parte como quemadita entre comillas, porque es deliciosa. Y eso no se lo pueden perder. Eso ustedes lo remueven de la parte del centro, como les digo, de la paella, la parte de abajo, y se lo comen. Es una delicia. Bueno, vamos a ver qué tal nos quedó con un poquito de socarrá. Oh my gosh. Ustedes tienen que probar esto. Es tal cual como si estuviera en Valencia. Y si les gustó este video, entonces ya saben, suscríbanse, no olviden suscribirse.
Y también, por supuesto, compartan esta delicia de paella y no olviden darle a la campanita para que les avise apenas yo suba la siguiente receta. Así que gracias y nos vemos en el próximo video.